La felicidad mediante la meditación superior. Primera parte: el conocimiento de sí mismo. Bueno, vamos a tratar un poco sobre las inquietudes del espíritu. Ante todo se necesita comprensión creadora. Lo fundamental en la vida es realmente llegar a conocerse a sí mismo. ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el objeto mismo de la existencia? ¿Para qué vivimos? Etcétera, etcétera. Ciertamente aquella frase que se puso en el templo de Delfos es axiomática. Noscete ipsum. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Conocerse a sí mismo es lo fundamental. Todos creen que se conocen a sí mismos y realmente no se conocen. Así que es necesario llegar al pleno conocimiento de sí mismo. Esto requiere incesante autoobservación. Lo que necesitamos es vernos tal cual somos. Desafortunadamente las gentes admiten fácilmente que tienen cuerpo físico, más cuesta trabajo que comprendan su propia psicología, que la acepten en forma cruda, real. El cuerpo físico aceptan que lo tienen porque pueden verlo, tocarlo, palparlo, mas la psicología es un poco distinta, un poco diferente. Ciertamente que como no pueden ver su propia psiquis, no pueden tocarla, no pueden palparla, pues para ellos es algo que no entienden. Cuando una persona comienza a observarse a sí mismo, se mira a sí mismo, nos está indicando que se está volviendo diferente a los demás. En las diversas circunstancias de la vida podemos nosotros autodescubrirnos. Es de los distintos eventos de la existencia de los que nosotros podemos sacar el material psíquico necesario para el despertar de la conciencia. En relación pues con las personas, ya sea en el campo, en la casa, en el trabajo, en la escuela, en la calle, etc., los defectos que llevamos escondidos afloran espontáneamente, y si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser trabajado, comprendido en todos los niveles de la mente. Si por ejemplo pasamos por una escena de ira, tenemos que comprender todo lo que sucede. Supongamos que tuvimos una pequeña riña, tal vez llegamos a un almacén, pedimos algo, el empleado nos trajo otra cosa que nosotros no habíamos pedido, entonces nos irritamos. Señor, le decimos, pero si yo le he pedido tal cosa y usted me está trayendo tal otra, ¿no se da cuenta que estoy de afán y no puedo perder tiempo? He aquí una pequeña riña, un pequeño disgusto. Es obvio que necesitamos comprender qué fue lo que pasó. Si llegamos a casa debemos de inmediato concentrarnos profundamente en el hecho sucedido, y si ahondamos en los motivos profundos que nos hicieron actuar de esa forma y regañar al empleado o al mezo porque no nos trajo lo que habíamos pedido, venimos a descubrir nuestra propia autoimportancia, es decir, nos venimos a creer autoimportantes. Obviamente ha habido en nosotros eso que se llama engreimiento, orgullo, irritabilidad. Allí vemos defectos. La impaciencia es un defecto, el engreimiento es otro defecto, sentirnos muy importantes y hay otro defecto, el orgullo, sentirnos muy grandes y ver con desprecio al mozo que nos estaba sirviendo. Todos esos motivos nos hicieron portarnos en forma inarmónica. De paso hemos descubierto varios yoes que deben ser trabajados, comprendido a fondo lo que es el yo del engreimiento, habrá de estudiarse a fondo lo que es el yo del orgullo, deberá estudiarse a fondo, habrá de comprenderse totalmente lo que es el yo de la autoimportancia, habrá de estudiarse a fondo lo que es el yo de la falta de paciencia, lo que es el yo de la ira, etc. Es un grupo de yoes, cada uno debe ser comprendido por separado, analizado, estudiado. Tenemos que aceptar que detrás de ese insignificante suceso, se esconden un grupo de yoes. Hay que estudiarlos a cada uno por separado, y que esos naturalmente están activos, hay que estudiarlos a cada uno por separado, dentro de cada uno de ellos está embotellada la esencia, es decir, la conciencia, entonces hay que desintegrarlos, aniquilarlos, reducirlos a polvareda cósmica. Para desintegrarlos tendremos que concentrarnos en la Divina Madre Kundalini, suplicarle, rogarle, los reduzca a polvo. Pero primero hay que comprender un defecto, pongamos la ira, y luego después de haberlo comprendido, entonces rogarle a la Divina Madre Kundalini, la elimine. Después hay que comprender la impaciencia, suplicarle a ella elimine tal error, después comprender la autoimportancia, ¿por qué nos creemos importantes, si nosotros no somos más que unos míseros gusanos del lodo de la tierra? ¿En qué basamos nuestra autoimportancia? Porque nada somos, cada uno de nosotros no es más que un vil gusano del lodo de la tierra. ¿En qué basamos nuestra autoimportancia? ¿En qué la fundamentamos? Realmente que no hay basamento para nuestra autoimportancia, porque nada somos, cada uno de nosotros no es más que un vil gusano del lodo de la tierra. ¿Qué somos ante el infinito, ante la galaxia en que vivimos, ante esos millones de mundos que pueblan el espacio infinito?
¿Por qué sentirnos autoimportantes? Así, analizando cada uno de nuestros defectos los vamos comprendiendo, y defecto que vayamos comprendiendo debe ser eliminado con la ayuda de nuestra divina Madre Kundalini. 3. Es obvio que habrá que suplicarle a ella, que habrá que rogarle, elimine el defecto que uno vaya comprendiendo. En una escena pues, toman parte varios yoes. Pongamos otra escena, una de celos, por ejemplo. Incuestionablemente es grave eso también, existen varios yoes. Un hombre encuentra de pronto que su mujer está hablando con otro hombre, en forma muy quedito. ¿Qué quiere decir eso? Sentirá celos, le formará pelea a la mujer, es claro, pero si observamos esa escena, allí hubo celos, ira, amor propio, varios yoes, pues el yo de amor propio se sintió herido, los celos entraron en actividad, la ira también. Cualquier escena, cualquier acontecimiento, cualquier evento debe servirnos de base para el autodescubrimiento. En cualquier evento venimos a descubrir que tenemos dentro de nosotros mismos varios yoes, eso es obvio. Se necesita que nosotros estemos alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra. Es indispensable el estado de alerta percepción, alerta novedad. Si no procedemos en esta forma, la conciencia continuará metida dentro de los agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos y no despertaría jamás. Tenemos que comprender que estamos dormidos. Si la gente estuviera despierta podría ver, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos superiores. Si las gentes estuvieran despiertas recordarían sus vidas pasadas. Si las gentes estuvieran despiertas verían la Tierra como es. Actualmente, no están viendo la Tierra tal como es. Las gentes de la Lemuria veían el mundo como es, sabían que el mundo tiene 9 dimensiones por todo, y veían las 7 fundamentales y veían al mundo en forma multidimensional. En el fuego percibían las salamandras o criaturas del fuego. En las aguas percibían a las criaturas acuáticas, a las ondinas y nereidas. En el aire era claro para ellos los silfos. Y dentro del elemento tierra veían a los gnomos. 4. Cuando levantaban los ojos hacia el infinito podían percibir a otras humanidades planetarias, los planetas del espacio eran visibles para los antiguos en forma distinta. Veían el aura de los planetas y también podían percibir a los genios planetarios. Pero cuando la conciencia humana quedó enfrascada entre todos esos yoes o elementos indeseables que constituyen el ego, el mí mismo, el yo mismo, entonces la conciencia se durmió. Ahora se procesa en virtud de su propio embotellamiento. En tiempos de la Lemuria cualquier persona podía ver por lo menos la mitad de un onstapagnos equivale a 5,5 millones de tonalidades del color. Cuando la conciencia quedó metida entre el ego, los sentidos degeneraron. En la Atlántida ya solo se podía percibir 1/3 de las tonalidades del color. Y ahora apenas si se perciben los 7 colores del espectro solar y unas pocas tonalidades. Las gentes de la Lemuria eran diferentes, para ellos las montañas tenían alta vida espiritual, los ríos para ellos eran los cuerpos de los dioses, la tierra entera era perceptible para ellos, como un gran organismo viviente. Eran otro tipo de gentes, distintas. Ahora desgraciadamente la humanidad está en un estado de caducidad. Si no nos preocupamos nosotros por descubrirnos por conocernos mejor, continuaremos con la conciencia dormida, metida entre todos los yoes que llevamos en nuestro interior. Los psicólogos normalmente creen que tenemos un solo yo y nada más. En Gnosis se piensa diferente. En Gnosis sabemos que la ira es un yo, que la codicia es otro yo, que la envidia es otro yo, que la gula es otro yo, etcétera, etcétera, etcétera. Virgilio, el poeta de Montua, el autor de la Eneida, decía que aunque tuviéramos 1000 lenguas para hablar y paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerar nuestros defectos cabalmente. Son tantos. ¿Y dónde vamos a descubrirlos? 5. Solamente en el terreno de la vida práctica se hace posible el autodescubrimiento. Cualquier escena callejera es suficiente para saber cuántos yoes entraron en actividad. Cualquier yo que entre en actividad hay necesidad de trabajarlo, para comprenderlo y desintegrarlo, solo por ese camino se hace posible liberar la conciencia, solo por ese camino se hace posible el despertar. A nosotros nos debe interesar primero que todo el despertar, porque mientras continuemos así como estamos, dormidos, ¿qué podemos saber de lo real, de la verdad? Para llegar uno a conocer a fondo los misterios de la vida y de la muerte se necesita indispensablemente despertar. Es posible despertar si uno se lo propone. No es posible despertar si la conciencia continúa embotellada dentro de todos esos yoes. Vivimos dentro de un mecanismo bastante complicado, la vida se ha vuelto profundamente mecanicista en un 100%.
La ley de recurrencia es terrible, todo se repite, la vida podemos compararla a una rueda que está girando incesantemente sobre sí misma. Pasan los acontecimientos una y otra vez, siempre repitiéndose. En realidad de verdad nunca hay una solución final para los problemas, cada cual carga a los problemas, la solución final en realidad de verdad no existe. Si hubiera una solución final para los problemas que uno tiene en la vida, esto significaría que la vida no sería vida sino muerte. Así pues que la solución final no se conoce. Gira la rueda de la vida, siempre pasando los mismos acontecimientos, repitiéndose en forma más o menos modificada, más o menos alta o baja, pero repitiéndolos. Llegar a la solución final y pedir que la repetición de eventos o circunstancias no sigan es algo más que imposible, entonces lo único que tenemos que aprender es saber cómo vamos a reaccionar ante las distintas circunstancias de la vida. Si siempre reaccionamos de la misma forma, si siempre reaccionamos con violencia, si siempre reaccionamos con lujuria, si siempre reaccionamos con codicia ante los hechos 6 diversos que se repiten una y otra vez en cada existencia humana, pues no cambiaríamos nunca, porque los acontecimientos que ustedes están viviendo actualmente ya los vivieron en la pasada existencia. Esto significa que, por ejemplo, si ahora están ustedes sentados escuchándome, en la pasada existencia también estuvieron escuchándome, no será aquí mismo en esta casa, pero sí en cualquier lugar de la ciudad. Así también en la antepasada estuvieron sentados escuchándome, en la traspasada, estuvieron sentados escuchándome y yo estuve hablándoles a ustedes, es decir, siempre esta rueda de la vida está girando y los acontecimientos van pasando, siempre son los mismos. Así pues es imposible impedir que los acontecimientos dejen de repetirse. Lo único que podemos hacer es cambiar nuestra actitud hacia los acontecimientos de la vida. Si nosotros aprendemos a no reaccionar ante ningún impacto proveniente del mundo exterior, si aprendemos a ser serenos, impasibles, entonces lo que sucederá es que nosotros podremos evitar que los acontecimientos produzcan en nosotros los mismos resultados. Vamos a ver, por ejemplo, en una pasada existencia sobre un acontecimiento que cité en mi libro titulado El misterio del áureo florecer, de aquella existencia en la que me llamé Juan Conrado, tercer gran señor de la provincia de Granada, en la antigua España, en la época de la Inquisición, cuando el inquisidor Tomás de Torquemada hacía desastres en toda Europa. Quemaba viva a la gente en la hoguera. Ciertamente había yo llegado a él con el propósito de pedir amonestación cristiana para alguien, tratábase de un conde que me zahería constantemente con sus palabras, que hacía mofa de mí, etc. En aquella época andaba yo de bodhisattva caído y por cierto no era una mansa oveja, el ego estaba bien revivido, pero quería evitar un nuevo duelo, no por temor sino porque 7. Ya estaba cansado de tantos duelos, y llegué muy temprano hasta la puerta de la Inquisición. Un monje está ahí en la puerta. Me dijo. Qué milagro verlo por aquí, señor Marqués, le dije. Muchas gracias, su reverencia, vengo a solicitarle una audiencia con el señor inquisidor, monseñor Tomás de Torquemada. Imposible, dijo, hoy hay muchas visitas, sin embargo voy a tratar de conseguir para usted la audiencia. Muchas gracias, le dije, su reverencia, para adaptarme a todos los convenios de aquella época, en realidad de verdad tenía que adaptarse uno, o de lo contrario se le ponía grave la cosa. En todo caso el monje aquel desapareció como por encanto y aguardé pacientemente a que regresara. Ya de regreso me dice. Está conseguida para usted la audiencia, señor Marqués, puede pasar. Y pasé, atravesé un patio y llegué a un gran salón que estaba en tinieblas y pasé a otro salón que también estaba en tinieblas y por último a un tercer salón que estaba iluminado por una lámpara. La lámpara estaba colocada sobre una mesa, ante la mesa se hallaba sentado el inquisidor Tomás de Torquemada, nada menos que el gran inquisidor, un ser pues cruel, sobre su pecho caía una gran cruz. Se encontraba en un estado aparentemente beatífico, con las manos puestas sobre el pecho, al verme no más que saludarle con todas las reverencias de la época. Me dijo. Siéntese, usted, señor Marqués, ¿qué lo trae a usted por aquí? Entonces dije. Vengo a solicitar una amonestación cristiana para el conde fulano de tal y 50.000 nombres y apellidos, que lanza sátiras contra mí, sus burlas, sus mofas y no tengo ganas de otro duelo, quiero evitar un nuevo duelo. Pero no se preocupe usted, señor Marqués, me respondió, ya tenemos muchas quejas contra este condesito aquí en la casa inquisitorial, vamos a hacerle aprehender, lo llevaremos a la torre del martirio, le meteremos los pies sobre carbones encendidos, le quemaremos bien los pies para que 8 sufra, le levantaremos las uñas, lo torturaremos y después lo llevaremos a la plaza pública y lo quemaremos en la hoguera.
Bueno, yo no había pensado ir tan lejos, únicamente iba a pedir una amonestación cristiana. Claro, quedé perplejo al escuchar a Torquemada hablando en esa forma y verlo con las manos puestas sobre el pecho en actitud beatífica. Aquello me causó